Grabación. Bien, habiendo visto esos dos videos, se han dado cuenta de que México tiene mucho que ofertar como destino turístico, tanto en la parte de atractivos culturales, naturales, esa mezcla entre lo natural, lo cultural, la parte de turismo de balnearios, las playas, es decir, es una oferta turística completa. Ahora vamos a ingresar viendo la región de Centroamérica. Este es el mapa político de Centroamérica y esta es la parte que corresponde al Istmo sudamericano. Es decir, aquí está, esta es la frontera y aquí está México. Y la parte del Istmo es esta cordón de franja territorial, termina con Panamá y aquí ya se encuentra Sudamérica y la frontera que tiene Panamá está con Colombia. No está bien este mouse, ya. Entonces, la parte del Istmo, iniciamos con Guatemala y Belice, que son dos países. Y una de las características es que decíamos, desde la división que hacíamos desde el punto de vista cultural y especialmente lingüístico, cuando se llamaba América Latina, ¿no? Viene desde México, porque se habla el español, pero hay algunas, en este caso, excepciones. En el caso de Belice, aquí se habla inglés porque ha sido una de las últimas posiciones que tuvo la corona británica. Entonces, el Istmo está constituido por Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Guatemala, su capital, Ciudad Guatemala. De Belice, Belmopan. En Honduras, Tegucigalpa. El Salvador, su capital, San Salvador. En Nicaragua, Managua. De Costa Rica, su capital, San José de Costa Rica. Y de Panamá, la capital, Ciudad Panamá. La parte insular está conformada por todas estas islas. Y aquí está el Golfo de México. Y la isla más grande es Cuba, con su capital, La Habana. Y aquí, por ejemplo, ya está, aquí es la parte, por aquí debe estar más o menos, ¿sí? Ya vamos a ver el mapa. Por aquí está ya Miami. Y aquí está ya la división fronteriza entre México y Estados Unidos. Luego tenemos a Haití, con su capital Puerto Príncipe, a Jamaica, con su capital Kingston,
República Dominicana con su capital Santo Domingo. Más al norte tenemos las Bahamas con su capital Nassau. Islas más pequeñas tenemos San Cristóbal y Nieves con Basterro, su capital. Luego tenemos la antigua Barbuda con Saint John's, Dominica con Rousseau, Santa Lucía con Castries, Barbados con Bridwin. Luego tenemos San Vicente de las Granadinas con Kingston, Granada con St. George, Trinidad y Tobago con Puerto España. Entonces estas islas son pequeñísimas, ¿no? A comparación, pero toda esta parte corresponde a la parte insular que está en el mar Caribe y que también son denominadas islas del Caribe. Tanto las islas como el istmo forman la región de Centroamérica. Acá tenemos, aquí está justamente lo que veíamos, el Golfo de México. Empezamos con Belice, toda la parte del istmo hasta llegar a Panamá. Y aquí tenemos Sudamérica, fronterizo con Panamá. Colombia, fronterizo con Panamá. Acá tenemos todo el mar Caribe con toda la parte insular, desde Cuba, Haití, República Dominicana, Puerto Rico, la parte de las Antillas holandesas que veíamos esas islitas, porque también Holanda tuvo fue protectorado de acá, ¿no? Y la parte de las pequeñas Antillas. Todo esto corresponde a la región del Caribe, de Centroamérica y el Caribe. Por eso que se llama Centroamérica Istmica o continental, América Central, insular o antillana. Cualquiera de estas formas es la denominación que lleva este sector, esta parte de la región. Y decimos de que América Central es la menor de las tres regiones en que se divide geográficamente el continente americano. En un sentido amplio, incluye la América Central istmica o continental y la América Central insular o antillana, por las Antillas, ¿no? Por otra parte, en su sentido estricto, el término comprende solo el istmo de América Central. La América Central istmica es esa estrecha franja que decíamos de tierra que une la América del Norte con la América del Sur. Tiene una longitud casi de 2.000 kilómetros y su anchura oscila entre los 80 kilómetros, que es la parte más angosta que está en Panamá, y la parte más ancha, 570 kilómetros, que está fronterizo con México. El primer país que vemos es Guatemala, la república ubicada en el extremo noroccidental del Istmo Centroamericano. Es un país montañoso, de origen volcánico. En él se prolonga la Sierra Madre de Chiapas, que viene desde México, y penetra al oeste por dos ramales, la Sierra de Chucumatanes al norte y la Sierra Madre al sur. La primera se extiende, a Chucumatanes nos referimos, hasta el valle de Chicox y se ramifica hacia el este a través de la Sierra Chama y Santa Cruz. La Sierra Madre atraviesa el país de oeste a este a lo largo de 400 kilómetros. En su zona media comprende la altiplanicie central y divide al país en dos mesetas de extensión desigual. La vertiente septentrional, la región del Petén, que comprende desde
zonas de pastoreo, hasta las selvas altas, boscosas, húmedas, tropicales. Uno de los países, Guatemala, que de alguna manera tiene nomás una cantidad importante de bosques húmedos y de bosques hiperhúmedos. Aquí podemos ver nosotros las características que tenemos de la ramificación fluvial, es decir, de los ríos, y aquí presenta uno de los lagos, uno de sus lagos importantes y uno de los, debe ser el segundo o el tercer lago más importante en toda la parte del Istmo. Y decíamos, está dividida en el sector este por Belice, que es otro país totalmente independiente y que tuvo, fue la última de las colonias británicas. Aquí encontramos las dos mesetas a las que nos referíamos. Y aquí observamos algunos de los volcanes. Tiene una franja costera amplia hacia el Océano Pacífico y una pequeña franja costera que sale al Golfo de Honduras, es decir, hacia el Mar Caribe. Guatemala está ubicada en la América Central, tiene 108.000, casi 109.000 kilómetros cuadrados. País montañoso en el que se prolonga la Sierra Madre, como decíamos, de Chiapas, al que penetra al noreste por las ramales. Se divide en tres vertientes. La vertiente del Pacífico, la tenemos acá. La vertiente del Golfo de México, que la tenemos acá. Esta parte. Y la del Mar Caribe. Y que están divididas, separadas por la Sierra Madre. Los ríos que van al Pacífico, es decir, estos, a este lado, son cortos y los del Atlántico son largos y caudalosos. Estos ríos desembocan acá, hacia el Caribe. El clima es tropical, modificado por la altitud, es decir, en la parte más baja el clima es mucho más cálido y en la parte montañosa el clima va cambiando y se va convirtiendo en algo frío. La altiplanicie con clima templado y la llanura del Pacífico o clima cálido. Las precipitaciones pluviales son abundantes. Los bosques tropicales cubren extensas áreas bajas. Abundan el cedro, caoba, las palmas, el laurel. Las especies animales son muy variadas, entre ellas el jaguar, el cocodrilo, la gran diversidad de serpientes dentro del grupo de la herpetofauna, y se distinguen también las serpientes de agua como las de tierra, y hay especies que también son venenosas. Gran variedad de aves, entre las que se destacan el quetzal, que es el símbolo del país. Reverenciado por la civilización maya y azteca. Entonces vemos cómo los mayas desde México bajaron inclusive casi por todo Centroamérica, ¿no? Y en Guatemala ahí también, y dejaron su huella en pirámides y en estructuras arquitectónicas muy grandes, es decir, ya los mayas incorporan en su arte mitológico al quetzal. El esplendoroso quetzal es también el ave nacional de Guatemala. Es una de las especies de mayor colorido del mundo y que vive sobre todo en las selvas silvas, ¿no? Es decir, selvas bastante húmedas. Esta especie de la ornitología, desde México, habita desde México hasta Panamá. Es ave omnívora. El quetzal come bayas, frutos, insectos, arañas, pequeños anfibios, como también lagartos. El temacuil, el lagarto soñoso, es un animal venenoso con el lomo brillante, como podemos verlo acá, colorido, vive en el oeste de México y también en Guatemala.
Ahora ingresamos a Belice. La república ubicada en la parte oriental de la península de Yucatán. Belice es el único territorio culturalmente británico del Istmo Centroamericano. El territorio es generalmente llano, con densas selvas tropicales cubiertas por manglares y zonas pantanosas. La tierra se eleva gradualmente en el interior hasta bajas cimas de la montaña Maya y la cordillera de Cochcom, siendo el pico más elevado el Pico Victoria con 1120 metros. Los distritos del norte poseen considerables mesetas. El país cuenta con ríos y algunos de ellos son navegables para distancias cortas. La costa caribeña está bordeada por una barrera de arrecifes de coral y numerosos cayos, que son los islotes. Los ríos principales son el Belice, el Hondo, que forman parte de la frontera con México, el Charleston, que forma la frontera suroeste con Guatemala. El clima de Belice es subtropical, moderado por las brisas marinas a lo largo de la costa, y la temperatura media anual es de 26 grados centígrados. La estación lluviosa dura de mayo a febrero con precipitaciones muy altas y incrementan del norte al sur. Término medio tenemos 1800 milímetros de precipitaciones pluviales. En el mapa podemos ver acá que Belice tiene una amplia franja costera hacia el mar del Caribe, y donde se han asentado también los principales centros balnearios del país. La capital es Bolman, que está en el centro del país. Tenemos Ciudad Belice, que es un centro turístico importante, como también tenemos Punta Gorda, que es otro de los destinos turísticos fundamentales balnearios en Belice. Su extensión son de 22.000, casi 23.000 kilómetros cuadrados, es pequeñísimo. Un relieve con colinas con una altitud media de 600 metros sobre el nivel del mar, casi como Santa Cruz del nuestro, Santa Cruz de la Sierra. En la parte de la costa baja, arenosa y cenegosa, la cordillera Maya ocupa el sur. Es esta parte que ustedes pueden ver, pintada de café. Esa es la cordillera Maya que ocupa el sur del país. Tiene grandes extensiones forestales, maderas preciosas, agricultura tropical, especialmente la caña de azúcar, con frutales como naranjos y pomelos. Toda esta parte es el sector donde se encuentran los mayores sectores de producción, todo el sector oeste como sector de producción agrícola. En la región existen diversas especies marinas, peces, tortugas, que hacen también de que sean muy atrayentes. Ahora ingresamos a Honduras. Ubicada entre la República de Guatemala, El Salvador y Nicaragua, Honduras es un país montañoso y de hermoso paisaje. La cordillera de los Andes, procedente de Guatemala, atraviesa de este a sudoeste el núcleo central de Honduras. De la misma es naturaleza volcánica. Es un verdadero paraíso por el cual pasa la carretera que alcanza los puertos de Tela, Amapala y el Golfo de Fonseca. Aunque existen sectores y estribaciones montañosas. Honduras es el único país en Centroamérica que no tiene volcanes activos. El resto de los países de toda la parte del Istmo y en algunas islas, la parte de las islas, poseen volcanes que están en actividad. Pero sí es una zona, zonas y conos volcánicos que son muertos o inactivos, ¿no? Sobre todo en la parte de la cadena volcánica del Pacífico. El movimiento actual en Honduras es una consecuencia de los movimientos orogénicos, así como de la actividad volcánica
en épocas pasadas. Por eso que también Honduras tiene ciertas características sísmicas, ¿no? El movimiento de la tierra que dieron lugar a los plejamientos, fracturas y fallas de la corteza terrestre hace que en algunos casos sea una región sísmica. Aquí vemos el mapa de Honduras, y Honduras tiene sí una gran franja costera hacia el Mar Caribe, lo cual hace también que sea un centro turístico, un destino turístico, perdón, de importancia, pero no han desarrollado la actividad del turismo de playa como el caso, por ejemplo, de Belice, ¿no? Y tiene otra franja pequeñísima costera hacia el Océano Pacífico. El puerto de Cortés es importante, destino turístico, como también la ciudad de Trujillo y el puerto de Lampiro. La capital es Tegucigalpa, que la vemos acá. Y otra ciudad importante es San Pedro de Sula. Una de las características que en estos últimos 10 años ha tenido Honduras es de que se ha visto muy afectada por los movimientos sociales y especialmente por la inseguridad que existe en una parte del territorio, especialmente hacia el sector de fronterizo con Guatemala, como es, y las poblaciones muy cercanas a San Pedro de Sula, ¿no? Los grupos vandálicos han hecho inclusive que vayan migrando muchos de sus habitantes y buscando el sueño norteamericano para llegar a Estados Unidos. Hay inclusive pueblitos que se los ven abandonados, y eso ha sido por la extrema violencia de los grupos y de las pandillas, que las casas y las poblaciones han sido realmente abandonadas y las paredes se las ve totalmente acribilladas con balas, ¿no? Entonces la violencia ha estado muy fuerte estos últimos 15 años y eso ha hecho de que empiecen a emigrar. Y lógicamente que esas características también influyen en que vayan disminuyendo las visitas de los turistas extranjeros. Tiene 112,000 kilómetros cuadrados. Es un país montañoso de hermosos paisajes. Las características de la parte montañosa la podemos ver en la Sierra La Esperanza, como también en este sector que ustedes ven pintado de café. La cordillera de los Andes, procedente de Guatemala, atraviesa su territorio de este a oeste. Su único núcleo central es de la naturaleza volcánica. La mayor parte del relieve es montañoso. El 63% del territorio es montañoso. Y la altitud promedio es de 1000 metros sobre el nivel de mar, que especialmente están en estas partes de la cordillera. Los ríos más importantes hacia el Pacífico son el Huascorán, Choluteca, que va hacia las Antillas. El clima es tropical, situado por altitud de las zonas. En las zonas bajas, el clima es mucho más cálido, es clima más con selvas húmedas, tropicales húmedas. Y la parte montañosa, lógicamente, que varía el clima, aumentando la temperatura. En la parte costera, en la parte de los bajíos y en la parte montañosa la temperatura va subiendo. El 54% de su territorio es boscoso con maderas preciosas como el cedro, la caoba, el nogal, el pino. Otra de las características es tiene una muy buena producción de ganado
y hace también de que uno de los ingresos económicos que tenga Honduras es por la exportación de carne vacuna. Dentro de las especies de animales propias y salvajes del sector tenemos el armadillo, el tacuazán, el oso colmenero y una variedad de monos. La fauna es muy variada en el país, la iguana gigante, el pecarí, el caimán, la tortuga. Existe una amplia variedad de aves como el quetzal, el tucán, el guacamayo y numerosas especies de peces y mamíferos que también son propios en toda la parte de la región del Istmo centroamericano. Ahora vamos a ver la República del Salvador. Está formada por una meseta central recortada por valles fluviales, es decir, valles que han sido divididos por ríos, entre los que se destaca el valle del río de Lempa, su cauce fluvial de mayor longitud. Esta meseta está flanqueada por dos cadenas montañosas de origen eminentemente volcánico. Como decíamos, Honduras es el único país que no tiene volcanes en actividad. El resto de los países, tanto del Istmo y gran parte de las islas, de la parte insular, tienen volcanes en actividad. La primera, dentro de la cadena montañosa, corre paralela al Océano Pacífico y la segunda constituye la frontera con Honduras. Posee una estrecha llanura costera en el Pacífico de al menos de 24 kilómetros de anchura. En el extremo norte se localizan altas y escarpadas montañas. La meseta tiene una altitud más o menos de 600 metros promedio, ¿no? El punto más alto es el volcán Santa Ana, de 2.385 metros, que es la parte de la montaña más alta y una de las principales en toda la parte del Istmo de Centroamérica. Otros volcanes representativos del relieve salvadoreño son el volcán San Vicente, que está sobre 2.181 metros, San Miguel, 2.131 metros sobre el nivel del mar, el Izalco, que es también denominado el Faro del Pacífico, 1.870 metros sobre el nivel del mar, y los movimientos sísmicos y las erupciones volcánicas son muy frecuentes y constantes en ciertos sectores y ciertas regiones de la parte de la cordillera. Preguntas. María Isabel, ¿tiene preguntas? No, Lisa. Luis. No, licenciado, todo claro. Perfecto. Aquí podemos ver el mapa de El Salvador y vemos que tiene una amplia también franja costera hacia el Pacífico. Y aquí se ven las principales ciudades costeras, como es La Libertad, Acajutla, la capital, San Salvador, la estoy marcando aquí con rojo. Y aquí podemos ver las dos cadenas montañosas. Y también podemos ver acá los picos que están próximos a San Miguel. Toda esta parte son los picos. Y en el caso, por ejemplo, de Zacatocluca, este es un volcán en actividad. Los ríos nacen en su mayoría en la cordillera costera y son cortos y torrenciales. En el sector oriental están los ríos Lempa, Grande de San Miguel, La Paz y Jiboa. Y los lagos de Iloponga, Guatepeque y Guija.
El clima, decíamos, es tropical, modificado por la altitud con las temperaturas elevadas en las zonas costeras, hasta 26 a 30 grados, y lluvias permanentes o abundantes, ¿no? Temperaturas templadas en las zonas centrales, alrededor de 20 grados, y temperaturas un poco inferiores a los 17 grados en las tierras frías o en las tierras altas, que corresponde a la parte cordillerana. Es uno de los países que tiene la mayor masa boscosa. Solamente el 6% del territorio ocupan los bosques. Y esto es debido a que El Salvador, por sus problemas económicos, etcétera, ha hecho una deforestación total de esos bosques húmedos, de esos bosques hiperhúmedos. Y especialmente para aumentar la frontera agrícola. Su flora es menos favorecida de los países centroamericanos, como decíamos. Existen abundantes flores y gran variedad de árboles, frutales, madereros y medicinales. El avance poblacional ha producido la desaparición de especies vegetales y animales. Sin embargo, se encuentran todavía muchos mamíferos pequeños y gran variedad de aves. La producción agrícola principal es el café, el algodón, la caña de azúcar, con el ganado bovino y porcino, ¿no? Es decir, han tenido que aumentar y expandir su frontera agrícola y para eso han tenido que sacrificar sus bosques. Han habido años, como por ejemplo en los años 50 y 60, una desmedida tala de los bosques en todo o gran parte de las regiones que corresponden a Santa Rosa de Lima y la ciudad de Barrios en este sector. Aquí tenemos algunas especies de la fauna. Y debido a la excesiva deforestación que ha tenido el país, la fauna es menos variada y menos rica que de los otros países centroamericanos. Y también debido a la alta densidad poblacional, es decir, que las ciudades han ido creciendo de tal manera de que han tenido que afectar a los bosques, talar los bosques y lógicamente que las especies también, de los animales, la especie animal, han ido desapareciendo. A pesar de ello, destacan el mono, el coyote, el jaguar, el puma león, el breñero, la zarigüeya, guatusa, el oso perezoso, el ocelote. Entre los reptiles se destacan los cocodrilos, la iguana y diversas especies de serpientes que están dentro de la familia de toda la herpetofauna. Preguntas. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces, dígame. Queda todo claro, Lizeth. ¿Está todo claro? Perfecto, Lizeth. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Voy a mandarles, por favor, el instructivo de un trabajito en el transcurso de esta nueva semana. ¿De acuerdo?